Carlos, la vez que viniste vos, que fue el año pasado, en realidad fue hace no tanto tiempo, pero a raíz de los acontecimientos que suceden en la República Argentina, parece que hubiera sido hace 10 años, más o menos. Y hablábamos algo un poco de esto cuando vos viniste, al respecto de también algo de esa rebeldía que está en el liberalismo. Cuando vos habías venido todavía estabas completamente alineado con Javier Milei para esa época. Sí, creo que había sucedido el acto en Parque Lezama, Ese que fue un mismo. éxito total. Claro. Ese mismo. Sí. Pero ahora estás en una Sí, situación... pero igual yo tengo una interpretación sobre lo que vos estás diciendo, quizás un poquito diferente, quizás un poco más económica, ¿no? A ver. Que es lo típico que yo hago. A mí me parece que hay una depresión muy grande en el país, en una suerte de divergencia con la realidad económica. El país se está levantándose y fuerte, pero muy fuerte. Lo que pasa que si estás metido en la política es difícil que lo veas, y si estás siendo en la posición de comentarista por los medios también es muy difícil. Y si estás en una empresa también, porque es como que no lo podés decir. Hay toda una sensación donde parece que está prohibido decir que estamos mejores, pero el país está, con respecto a un año atrás que yo estuve acá, tremendamente mejor. Es más, la crisis terminó. Terminó no quiere decir que estemos bien, quiere decir que ya tocamos fondo y que estamos para arriba. Yo cuando estuve acá, creo que fue septiembre del año pasado, sí, justo hace un año, te dije, estamos en la terminación y ahora el país es otra vez al alza. Hace muchos años que no está así. Lo demás es un éxito, por ejemplo. Absolutamente exitoso. La gira norteamericana, cómo está manejando la situación, y eso que hay un montón de cosas que no hizo o que las podría hacer mejor. Y me parece que lo que vos estás comentando, la frustración de la militancia, de la alta dirigencia, de la dirigencia intermedia, se tiene que ver con este momento, con la realidad de que la economía se anticipa a un montón de cosas que desde el punto de vista social es muy difícil de reconocer. La depresión del militante, que es general, la frustración del ciudadano, es comprensible que se dé aquí, en los mínimos del mercado. Dentro de un año vas a ver que el ánimo cambia completamente. Te puedo preguntar concretamente, viste, ahí vos tenés muy desarrollada tu teoría del bull market. ¿Cuáles son los indicadores, las cosas que vos medís, el pálpito que decís, mirá cómo está esto levanta acá, allá? Bueno, yo primero lo reconozco por un análisis gráfico, cíclico. Yo analizo la evolución de los precios, no de los precios al consumidor, la evolución de los activos de la economía. Esos activos hicieron mínimo, están subiendo, en divergencia con, como te dije, el sentimiento. Después el nivel de actividad no es alto, es recontra alto. Hay demanda laboral, no hay desocupación. A ver si nos acordamos que hace 20 años el problema de la extrema desocupación del final de los 90 y del principio de los 2000. No hay desocupación en Argentina ahora, que los sueldos todavía son muy bajos, pero van a subir. Y después el otro elemento que yo te tomo, 3 te dije, la recuperación de los activos, el nivel de actividad, la baja desocupación, por supuesto, y después el desánimo. El desánimo puesto en el contexto de la realidad económica de estos dos indicadores, a mí me da que es más alcista. Si hubiese sobreconfianza y estuviesen todos contentos y felices, te diría, cuidado que esto puede ser un techo. Lamentablemente el humor es contradictorio con la economía. Y yo como analista de mercado y como jugador en el mercado, yo esa depresión que hay, que vos describiste recién como casi una tragedia, mira, tu lenguaje fue peor que en el 2001 recién, de la manera que hablaste. Pero no estamos en el 2001, estamos 1000 veces mejor que en el 2001. Estamos 1000 veces mejor que en el 2018, con un país en crash. Esto es cíclico de la economía. Y eso que con un gobierno que se equivocó grave. Que además tuvimos junio y julio espantosos. Pero bueno, las cosas ahora están mejor. Y Massa anda muy bien. Yo le dije a Massa, a vos te va a ir muy bien. Porque el país es para arriba. Te llamó además, antes de asumir, ¿no? ¿Se juntaron? No, a los 3-4 días me dijo si podía hablar con él. Le dije, a vos te va a ir bien, porque el país ya está para arriba, ya hizo piso, y además por tu tremenda habilidad política. El mejor en esa materia es el mejor, un tipo de súper consenso. Prepárate para esta semana, es voladura de todo al alza. ¿Esta semana? Total, absolutamente. Vos, ya viene siendo, pero ahora mucho más. Africano, ¿vos cómo ves la teoría del bull market maslatoniano? O sea... Mira, hay como varias cosas. La primera es que si hoy los activos están en alza, que están en alza indiscutiblemente, es medio el rebote del gato muerto también, ¿no? Es decir, está, qué sé yo, por ejemplo, la acción de YPF, ¿no? Que es como una que se identifica fácil
creció de los últimos 6, 7 días 25% en dólares y aún así está en pisos históricos, digamos. Y ni hablar en la comparación Pero, con Iván, acciones a nivel global, de compañías similares a nivel global. Tengo unas cuantas cosas para decirte. Primero, subió ya 115%. No ¿Desde 26, cuándo? Desde los mínimos de julio. No, yo digo, de hace 6 días subió 25%. No, está bien, pero vos tenés que tomar los mínimos, no un pedazo de la historia. Segundo, que esté tan bajo todo y que ya empezó a salir, lejos de ser mala noticia, es buena noticia, porque quiere decir que tenés un montón para arriba. YPF va a ir, el máximo histórico de YPF fue noviembre del año 2005. Kirchnerismo puro. Durante el dualdismo, kirchnerismo subió de $8 la acción a 70. Estábamos de 8 a 70. Cuando la compró Repsol, por ejemplo, valía 44. La hizo subir a 44. Fue en el 99. Y tuvimos hace un año y medio 2,25. Ahora estamos casi en 7. Exacto. Pero vos estás acá abajo y decís, pero fue arriba, sí. Pero el tema en economía y en tendencias y en ciclos no es cuánto era, sino cuánto va a ser. Y yo creo que va a ser muy, muy para arriba esto. Pero, por como ejemplo, representación de un país en fuerte recuperación. Te hago una pregunta, ¿no? Que es una discusión que hay. Repito, digo YPF porque es una empresa de capitales estatales, de mayoría de capitales estatales, modelo, que tiene mucho recurso para crecer, tiene el acuerdo con Petronas, lo pone en otra, si se dematerializarse, etcétera, lo pone en otra situación. Pero, por ejemplo, alguien me decía el otro día, si hay desdoblamiento cambiario, que es algo que quiere Massa y que no quiere Miguel Ángel Pese. ¿Qué pasa? Dice, a nosotros, me decía alguien de la compañía, nos puede pegar muy fuerte en la acción si hay desdoblamiento cambiario por la deuda que tenemos. Es decir, te doy un ejemplo. Hay múltiples cantidades de variables que hacen que lo que dice Carlos hoy sea cierto, más no necesariamente sostenible. Porque hoy, a mi juicio, lo que hace sostenible esta situación o lo que hace que la Argentina, o por lo menos un sector de la Argentina, ¿no? Porque esto, los activos y demás, tardan en capilarizar, es decir, los precios de las acciones, el crecimiento económico, se mantiene hoy, voy a ir a un lugar común, pero que es trabajador, el sector privado de salarios formales pobre, digamos, no pueden pagar la canasta. Entonces, en ese marco, en esa tensión permanente, lo que tiene que estar ordenada es la política. Hoy está ordenada la política, si están alineados Massa y Cristina. De hecho, por la mitad de lo que está haciendo Massa, que es lo que hay que hacer, que indudablemente es lo que hay que hacer, otros ministros, no los que estuvieron, probablemente otros sin el aval político, tendrían muchas más tensiones. El ejemplo claro es que dijo Andrés Larroque, lo dijo textual, dijo, después de 3 años tenemos ministro de Economía, secretario general de la Cámpora. Entonces, en este marco, que lo político siga siendo sostenible, que lo político siga complementario, es fundamental para que lo que dice Carlos, sí, la inercia que dice Carlos, se mantenga. Yo tengo solución igual a todos los problemas que vos acabas de describir. No vamos a ir probablemente a un intermedio de desdoblamiento cambiario, pero no va a hacer falta. En algún momento Massa y Rubinstein se van a dar cuenta que si liberan el tipo de cambio, las cosas va a estar en un nivel intermedio a los extremos que hemos vivido recientemente. Mira, a mí el dólar de 3.55, que fue hace 2 meses justo, era un número que yo había calculado hacía 2 años, pero justo me dio. Yo tenía 211, que lo calculé en el año 2018, cuando quebraba Macri en abril de ese año, del 2018, fue a 211, después descansó, saqué las cuentas, me da 3.55 y 535. Fuimos a 3.55 y ahora estamos en retroceso. ¿Sabés el problema que va a tener Massa? Que nadie lo ve. Esto es, créeme que no hay nadie que lo dice en el país, como nadie estuvo bullish como yo estoy desde hace un año. Va a tener problema de atraso cambiario. Van a sobrar los dólares. En cuanto libere el mercado de cambio, van a sobrar los dólares. Y esta preocupación de YPF que a vos te transmiten, que tienen una deuda en dólares, bueno, no les va a vender el gobierno los dólares a 140 para que paguen la deuda. Se lo venderá a 250, pero no es nada grave. Todo se adapta, porque la producción va a ser más alta, los ingresos por exportación van a ser más altos, porque la economía va a estar a pleno y porque el mundo... ¿Tiempo? Inmediatamente. Estas cosas se arreglan de inmediato. Mientras todo el mundo está pensando en los costos sociales que esto va a tener, los desfasajes económicos,
vas a ver que rápidamente, mira, la realidad va a ser que el mercado libre de cambio, que es fundamental para que la economía ande bien, y no como una vía de escape de divisas y todo este tipo de cosas que hemos visto en otra época, la realidad los va a llevar a que lo tengan que hacer de forma inmediata. Es más, el dólar está en caída ahora. ¿Sabés el enojo que va a haber ahora? Toda la gente que está posicionada con dólar más alto, o los que dicen yo vivo con $1.000 por mes, vamos a la contraria ahora. El país se va a hacer más caro, el país va a ser muy caro en dólares otra vez. No el regalo que es ahora. Porque es como parte de la recuperación, y ya sé lo que estás pensando, lo que ustedes dos están pensando. Y los sueldos van a volar. En nominales y en reales, ¿no? Pará. No, ni me lo planteo porque sé que eso no va a pasar. Digo. Es que va a pasar. Ahí hay No dos- van a liberar Pará. la fuerza del mercado, ni Es nada. que no van a tener otra. Porque va a haber exceso de dólares ahora. La enfermedad holandesa. Viene lo contrario, enfermedad holandesa. Estas enfermedades, tanto de sobrevaluación como de subvaluación, es consecuencia que el Estado quiere fijar el precio de su propia moneda. El Estado fracasa poniendo el precio de su propia moneda. No funciona. El mundo funciona con tipo de cambio libre y flotante. Carlos, ahí te hago una pregunta. A nivel comportamiento económico argentino en general, si se libera el tipo de cambio, vos no tenés una sociedad argentina que masivamente descree que eso sea sostenible, va a ir a comprar dólares como loco Compren y lo tenés que nuevamente quieran. un gobierno queriendo sostener la Pero posible que no hay venta de problema, eso. que compren lo que quieran. Lo que pasa es que hay una equivocación acá. Porque ya se hizo, o sea, cuando se hace eso, de repente tenés ¿por qué no? gastadero de guita para No. sostener la divisa, No, porque no, los no. argentinos la quieren para guardar. Pero acá hay una concepción que es fuertemente equivocada en Argentina, especialmente en los últimos 12 años, y es la idea que el que tiene que comprar y vender las divisas es el Estado. El que quiera comprar, que compre, se lo va a comprar a otro en el mercado de cambios. Pero no es que el Estado tiene que abastecer los dólares que a vos se te ocurre comprar. No funciona así. En ninguna parte del mundo funciona así. No, pero el Estado interviene por... El Estado no interviene en ninguna parte. Los tipos de cambio son flotantes. sí, pero por la exportación. O sea, vos te Pero ¿Qué sirve. problema hay? El exportador le vende al importador, el importador le compra al exportador. Pero eso sale del Banco Central, Carlos, esa reserva. Es que no hace falta reservas en el mundo. Con tipo de cambio libre y flotante, las reservas son innecesarias. La palabra reserva que se usa en Argentina es una institución obsoleta y perimida. Es de la época en que vos emitías plata contra un depósito que estaba en la caja de conversión, que había oro. Entonces, es decir, las reservas son esas. Lo que circula va contra eso. Esto hace 80 años que no existe más, 85 años. Bueno, yo veo del todo improbable que el Estado argentino en sus condiciones actuales renuncie a la idea de sus reservas. Me parece que ese a nivel pronóstico, no lo veo a Massa haciendo eso, por ejemplo, No, ni cerca. Pero toda vez que acá hubo mercado libre de cambios, el concepto reserva no tuvo ningún sentido. Tuvo sentido en la convertibilidad, pero después ¿para qué? ¿Qué te tenés que fijar en las reservas? ¿Cuál es el sentido? Tenemos ¿Sí? un problema grande de deuda nosotros. Pero eso es fiscal. Vos acá tenés tres cosas: fiscal, cuasi fiscal del Banco Central, y después tenés el tema de cómo el Estado compra las divisas que debe. Las va a poder comprar en el mercado. Pero no necesito un Banco Central que esté administrando el tipo de cambio y la cantidad de reservas. No O sea, le hace falta eso. Mañana las empresas de vaca muerta necesitan importar maquinaria, ¿no? Para perforar. Van y lo compran en el mercado. ¿Por qué se lo tiene que comprar el gobierno? No. Naturalmente es privado, ¿no? Privado, Y sí. el respaldo de eso es el último dólar, digamos, que sale de la Argentina. ¿De dónde sale? No, porque vos tenés plata entrante. Vos tenés un montón. Además, tu ahora- hipótesis se basa en que Argentina hace va a tener 6 meses- sobre oferta de dólares. Pero por supuesto, hace 6 ok. meses que está entrando plata. Vos sabés que antes vos para entrar plata te pagaban, ahora vos tenés que pagar para entrar plata. Vale 3% entrar plata al país. Barrani, en negro, ¿no? ¿Esto qué te está indicando? Nadie ve ese número, por ejemplo. ¿Por qué yo tengo que pagar para traer plata al país? Me deberían pagar a mí, ¿no? Si estuviesen saliendo capitales. No hay más salida de capitales, se acabó. El que tenía que salir salió en el 2017, 18, 19 y 20. Basta. Y estamos en el flujo contrario a eso. Entonces vos tenés que aprovecharlo. Y ahora que estamos más fuertes, porque la economía está más fuerte ahora y el gobierno está más fuerte, aunque no se dé cuenta, el momento para hacer liberación, cambiar y flotación es ahora. Y vas a ver que, acuérdense del día de hoy, dentro de 2 o 3 meses esto que yo digo se va a hacer.
quizás lo hacen con desdoblamiento cambiario, que no es del todo malo, pero creo que van a estar forzados a hacerlo de forma plena. Le van a llover dólares. Bueno, por eso, desdoblamiento cambiario es una cosa, liberalización de la fuerza del mercado. Desdoblamiento cambiario, vos tenés un mercado que lo maneja el gobierno, que le pone un precio al cual liquidan importadores y exportadores, y a todo el resto le dice, anda y arreglate con los demás. Eso se llamaba en los 80, dólar comercial y dólar financiero. Entonces, ese financiero es un mercado libre total. No compre y vende el Banco Central ahí, porque es mercado libre. Vos le comprás a otro, o le vendés a otro. Las importaciones y las exportaciones a ese dólar fijado o regulado por el Estado son el 90 y pico % de las operaciones del tipo de cambio. Sí, pero lo que se tiende cuando vos haces eso, como el mercado funciona, es a mandar cada vez más cosas al mercado financiero o a hacer un mix. Entonces vos decís, a la soja vos vas a tener 70% de mercado comercial, 30% financiero. La industria vas a decir, vos si sos exportador de algo manufacturado, vos tenés 30 en el oficial y 70 en el financiero. Así funciona. Quédate tranquilo que está todo bárbaro. Para jugar algo, una botellita de algo. Para jugar una botellita de algo. ¿Una qué? Una botellita. Pero hay una apuesta concreta. O sea, vos decís que durante Qatar está todo el mundo mirando el Mundial y acá se avanza en dirección más latoniana. Yo creo que es este año el avance. Como consecuencia del éxito del país. Ok, ahí estoy obligado a decirte lo que ya venís vaticinando que voy a argumentarte, que es cuándo se refleja este presunto crecimiento en salario, porque el bullish percibido, si en algo no se percibe, es en los sectores completamente empobrecidos que no se alcanza el salario, porque hay salarios de miseria en Argentina como no ha habido hace pero también hay algo que 10 años. Hay algo que es injusto, que es lo siguiente. Los precios subieron un montón, ¿no? Y hay inflación permanente nominal en pesos. Y sin embargo el consumo es cada vez más alto. Cada vez más alto es el consumo. Y bueno, tenés una crisis de desesperación, de ataque a supermercados, ese tipo de cosas que le hemos visto, por ejemplo, en el 89 con Alfonsín. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés los precios al alza y cada vez tenés más consumo y más producción. Explícamela. Me tenés que decir vos qué conclusión sacás. Los ingresos reales le están ganando a la inflación. Tampoco partido igual. Puede ser, no es todo, no es todos los sectores, pero no en es conjunto. homogéneo eso. Bueno, pero en conjunto, en promedio, los ingresos reales están superando a la inflación. Pero Carlos, la estadística sirve que vos tenés dos autos y yo no tengo ninguno y los dos tenemos uno, pero yo no tengo auto. Yo no tengo auto. No, está bien. ¿Está bien? Me cagó el ejemplo. Y sí, es malo. No, él te está diciendo si hay un problema en términos de distribución de ese ingreso, de esa posibilidad de acceso, que crece ese consumo. Pero vos tenés que darle tiempo. Eso sí. Bueno, ahí llegamos a un punto de acuerdo. Por eso, lo que pasa es que... Pero es imposible, Iván. No puede ser que haya tanto consumo con los precios para arriba. Está mediado... Porque en realidad lo que está pasando es que hay un montón de ingresos que no están registrados. Afortunadamente, la economía Barrani creció mucho en los últimos años. Entonces la gente dice, no, los sueldos son de $200. No son de $200 los sueldos. Es mucho más que $200, que 300. Es mucho más que 80.000. De instrumentos de medición incluso. Pero no claro. El nivel de vida en Argentina es más alto de lo que se cree y la pobreza es menor de lo que se cree. No, en Argentina es muy barato ser rico. No es tan barato ser de clase media, o sea, es caro ser de clase media y ser pobre, pero es muy barato ser rico en Argentina. Esto lo dijo, le estoy robando la frase, pero porque no puedo decir quién es, un muy importante funcionario económico de Mauricio Macri. ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué siempre tus citas de autoridad son un enigma? Es alguien increíble me dijo porque esto. Yo le pedí enfáticamente, muy importante funcionario económico de Macri, textual, en Argentina es muy barato ser rico. Dice, obviamente yo esto no lo puedo decir porque, ¿no? Que decir como que los impuestos, acá Carlos probablemente difiera, para los sectores, para la pirámide, para ese 5%, sí, son no son lo que se dice, digamos, ¿no? Esta carga agobiante. Desconozco, digamos, si se refería puntualmente... Lo que pasa es que hay mucha evasión. Bueno, claro, eso, si se refería a lo formal, a lo informal. El diseño de los impuestos en Argentina está hecho así. Vos sumás lo del consumo, los patrimoniales, los transaccionales, las ganancias, la ganancia de capital, las cargas sociales, los impuestos al trabajo, al combustible, todo eso lo sumás y te da arriba del 100%.
por eso es 100% para que vos pagues el 30%, porque hay un gran engaño social en ese caso. El sistema impositivo es alto, de altas alícuotas y de un montón de impuestos y adelantos, retenciones, percepciones, porque se sabe que no se paga todo lo que nominalmente hay que pagar. Por eso yo lo digo acá directamente frente a este importante medio, Rebord. En este contexto de impuestos confiscatorios, es legítimo evadir impuestos. Esto hay que discutirlo un día. Hay que decir, bueno, pongamos números reales. 20%, 30% de todo o de ciertas cosas y paguémoslo. Pero es verdad, acá es todo un arte cómo eludir el sistema tributario oficial. Sí. Que va combinado encima con las provincias, con los municipios. Es una cosa imposible. No, es un sistema tributario que hay impuestos que se pisan, es correcto. Hay impuestos que son distorsivos, indudablemente. Hay impuestos que se repiten nacional, provincial y municipalmente, que se llaman distintos pero que se pisan. No es como, no sé la frase que dijo Carlos, no sé, dijo un derecho, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? ¿Que es legítimo evadir impuestos? Es legítimo, sí, claro. Sí, no, eso me quiero cubrir. Y no, es un delito tipificado en el Código Penal. No importa. No es legítimo. Yo no tengo problema. Ok, no soy abogado. Por eso, yo no es legítimo. Y además creo que en términos de ordenamiento social, sobre todo si está yendo tan bien, si hay bull market y tal, bueno, que los que están en ese universo paguen, ¿no? Para que los que todavía no llegaron, Carlos. No, es que yo soy de los que piensan que el Estado tiene que recaudar más, para lo cual tiene que bajar los impuestos en lugar de subirlos. Eso es otra. Y obviamente, además está decirlo, ustedes creo que ya conocen, el público también, yo creo en la distribución. Sí. Desde el punto de vista del reparto de fondos públicos para el que no puede sobrevivir. Esto es fundamental. Esto no tiene que cesar nunca. Es más, ni siquiera yo creo que el problema del gasto público pase por ese lado. Hay toda una concepción social equivocada. El problema son los planeros. No es así. El problema es toda la gente que está subsidiada. No es así. El problema del país es financiero. Es la ridiculez de todos los sistemas de deuda que devengan todos los días intereses, que es mucho más, decenas de veces más que todos los planes juntos. Y nadie lo quiere decir. ¿Sabés cuánto cuesta el Banco Central por día? ¿Cuánto y paga de interés el Banco Central, solamente el Banco Central, no la tesorería, de los pesos que tiene tomado? 18.000 millones de pesos, pero no por año ni por mes, por día. Y después vos leés que Massa hizo un recorte de 1.000 millones de pesos en un ministerio en un año. ¿De qué sirve eso? Ni toques al gasto público, déjalo así como está. Ordená financieramente el país, terminalo con el sistema de deuda nefasto, que cada día es peor. Y así todo, con esto que cada día peor, el país va para arriba. Imagínate si ordenaras esto, lo que es. En pocos años esto es una superpotencia económica. No, yo soy más conservador. Es decir, a mí me gusta que las cubeteras tengan hielo, los cuchillos corten y los países bancos centrales en un esquema de ordenamiento macroeconómico, ¿no? Es decir, ahí sí... Vos igual coincidís me imagino, con la lectura de Massa. Recién al pasar decías esto, está haciendo lo que hay que hacer. Hay otras lecturas de lo que está haciendo Massa que son completamente antipáticas, está ajustando, está yendo por otro lado, está yendo completamente en contra del contrato electoral de este gobierno, por ejemplo. Mirá, ahí hay como varias cosas. El contrato electoral de este gobierno era sin pandemia, punto uno, lo que hizo una traba muy importante respecto a lo que tuvo que hacer, digamos, el gobierno. El salvataje del Estado al sector privado más importante de la historia en la Argentina, con lo cual ahí hay un punto que no se esperaba. Y después hay cuestiones que se tienen que abordar sí o sí, que la más simbólica, la emblemática y demás es el tema tarifario, pero después hubo otras tantas, que sobre todo son las críticas que generó del kirchnerismo al equipo de Alberto, que tenía que ver con la administración del comercio exterior, digamos, ¿no? Es decir, en esto que Carlos dice que van a sobrar, en este tiempo faltaban, y que hubo, Cristina lo llamó Festival de Importaciones, otros hablan de una mala administración del comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ves, hay siempre, viste, en situaciones de crisis no está la menos mala, ¿no? Por más que esta sea una crisis que está repuntando, digamos, como la pipa de la marca, como dice Carlos, si en situaciones de crisis es, bueno,
Pero hay una crítica siempre por izquierda que le hacen a Massa, que es, le regala este dólar a las agroexportadoras, a Viterra, a Cofco, a Cargill, a Molinos, etc. Sí, pero la alternativa es, siempre hay que pensar cuál es la alternativa, ¿no? Hoy, en la situación que estamos hoy, en la Argentina, la alternativa a eso es una devaluación fuera de control, es decir, no administrada por el Estado, como entiendo que decía Carlos respecto a uno de los $2 en caso de desdoblamiento, y los precios de lo que compramos todos los días muchísimo más caro que si te molesta o no te molesta ideológicamente que Cofco tenga un dólar más barato, o mejor dicho, sí, un dólar más caro en este caso, un dólar mejor que el que tenés vos o el que puedes acceder vos, digamos, ¿no? Entonces, después la discusión que es más interesante por ahí, pero más antipática, es cómo llega el gobierno a esta situación, digamos, ¿no? En la que Massa, yo te digo, para mí está haciendo lo que hay que hacer, hay otro sector que dice, no, está ajustando y no incumple con el contrato electoral, y hay sectores que dicen se queda corto. Porque pasa siempre eso en la Argentina, ¿no? Es decir, cualquier cosa que hagas va a haber alguien que te va a correr por izquierda y alguien que te va a correr por derecha. Esa es una certeza. No importa lo que hagas. A Cristina la corrían por izquierda, la corría por derecha, ¿y qué decía Cristina cuando decía eso? Cuando te corre por izquierda y por derecha es que sos peronista, decía Cristina en un discurso que fue en la Unión Industrial Argentina. Parece que acá la discusión más que económica es el encuadre político que se le da a cada una de esas discusiones. Te puedo hacer una pregunta de la dinámica actual. Ni siquiera entramos en la situación de Cristina, que me gustaría hablarla. Concretamente, el atentado a la vicepresidenta, los 2 gatillazos en la cabeza, cómo está ahora el frente de todos. O sea, todo eso lo quiero abordar propiamente como un episodio en sí mismo. Pero antes, para aproximarme por los márgenes, la dinámica con Massa, para vos también, Carlos, para vos está así, viste que de afuera pareciera haber una suerte de juego en tándem a priori contraintuitivo desde lo político, como uno podría decir, pareciera que hubieran conjugado el Frente de Todos una narrativa de épica con ajuste, con ese ajuste que no se podía hacer, el que no le permitían a Guzmán, ¿viste? ¿Vos creés que esto está explicitado? ¿Esto es WhatsApp, Cristina Massa, diciendo vos jugá por acá, yo hago lo siguiente? Yo no creo ni en pedo, nadie juega a mirar lo que me van a hacer, me van a patear por todos lados. No creo que Cristina elija lo que le está pasando. Pero, no digo que todo lo que sucede conviene, lo que sucede puede aprovecharse. ¿Crees que existe ese diálogo al estilo pista despejada, vos goberná, metele? Es como multidimensional. La primera es, yo a ajuste le llamo caída del gasto en términos reales, ¿no? El ajuste de Guzmán tuvo un 11% de suba en términos reales del gasto, ¿no? Punto uno, porque también hay que encuadrar, decir, ¿en base a qué decimos qué cosa? Entonces, si te digo una devaluación, bueno, cuando el dólar... Bueno, ajuste es cuando el gasto cae en términos reales, a mi juicio. Sí. Con Guzmán no hubo caída del gasto en términos reales. Lo que hubo fue falta de resultados para la óptica de Cristina. No tuvo que ver un tema de ajuste. Se le llamó ajuste porque el otro era medio una intangibilidad desde el punto de vista político inconfesable. Después, lo que sí hay con Massa tiene 2 cosas, digamos, ¿no? Una es la audacia y la inteligencia y la habilidad como para equilibrar la convivencia interna, que para él es fundamental si quiere ser presidente, determinante, sobre todo después del episodio del gatillo de Sabac Montiel, y lo que él narra para afuera. Yo, Carlos, por ahí no, pero yo me sorprendí muchísimo con la certeza de los vínculos de Massa con los Estados Unidos. Es decir, siempre había como, lo conoce a Giuliani, lo conoce un poco a Juan González, a través de, lo conoció a través de Manzano en su momento. Claro, y mete tour y gestiona todo, gatilla todas. Y Claver Carone le dice a Massa, ministro, lo arreglamos, ¿no? No importa cómo te cae o no te cae Claver Carone. Claver Carone tenía plata nuestra. Tenía 800 palos que era nuestra. Bueno, llega con 800 palos y con una ampliación de ese préstamo. Y después, secuencias. Hay que ver qué pasa mañana en la reunión con el Fondo Monetario, pero secuencias que lo que te demuestran es alguien. Porque el destrado de Claver Carone tiene capas. No es solamente Massa mandándole mensajito de amor o mandándose ellos mensajito de amor, sino la intervención, ponerle un tipo importante del sistema demócrata de los Estados Unidos, que como es medio halcón de los demócratas, varios periodistas se confundieron y dicen que es republicano, pero demócrata, que es Bob Menéndez, del cubanaje, digamos, de los Estados Unidos, que el tipo tuvo que ver en esa intervención. ¿Y por qué tuvo que ver? Bueno, después hay que ver la tensión de Carón con el gobierno de los Estados Unidos, porque tienen dimensiones políticas y partidarias distintas y demás. Entonces, ese equilibrio interno y externo
Massa lo puede hacer porque muestra resultados. ¿Qué resultados? Bueno, una inflación que que se desacelera o que debería desacelerarse, unas variables financieras un poco más calmas, engorde de las reservas del Banco Central y algunos anuncios de inversión. Y después un ordenamiento, yo lo dije alguna vez, creo que ya lo hemos hablado esto, no sé por qué tengo la idea de que lo hablamos, que yo había dicho en su momento que la llegada de Massa al Ministerio de Economía ordenó la interna del oficialismo y desordenó la de la oposición. Es decir, cuando vos ves a Carrió sobre reaccionando por la llegada de Massa, es como un beneficio colateral que no tenías previsto, por ahí a lo mejor lo tenían previsto, pero difícilmente, que sí, bueno, son como una sumatoria de cosas que en la foto de este mes y moneditas, que está, no, 2 meses, no sé cuánto es que está Massa en el Ministerio de Economía, te dicen, bueno, está funcionando. Ahora, ¿finalmente esto dónde termina? Porque lo que estamos hablando acá los últimos 40 minutos tiene que ver con, hay como un elefante que no vemos acá, son las elecciones, del que no hablamos, que son las elecciones. Todo esto es hiper resultadista, ¿no? Es decir, ganar no es lo más importante, es lo único. Entonces, si este proceso, es decir, si la llegada de Massa y el reordenamiento oficial puede llegar a diluir el malestar social con este gobierno, no lo sabemos todavía. Para mí ese es un escenario que está recontra abierto.